A ver, el presidente de la República, Alberto Fernández, manifestó que es de difícil cumplimiento el fallo de la Corte vinculado con la coparticipación. El jefe de la ciudad de Buenos Aires va y acusa al presidente Fernández. El textual es porque dice que atenta contra el Estado de Derecho. Y lo dijo de esta manera. Todos saben, ayer el presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Gravísimo. Y además de eso, el presidente presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en este proceso. Esto no es contra la ciudad. Esto es contra la Constitución Nacional. Esto es contra la seguridad jurídica. Esto es contra cualquier posibilidad de que la Argentina se desarrolle, crezca. Porque ¿quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Corte, donde el presidente no respeta las decisiones de la Corte? ¿Quién va a invertir acá? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué es lo que todos necesitamos? O sea que el presidente decidió quebrar el orden constitucional. El presidente decidió violar, atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Este fallo no perjudica en nada a las provincias, que eso es lo que intenta instalar el kirchnerismo para confundir. No afecta a las provincias. El fallo lo dice explícitamente. Porque cuando nos sacaron la coparticipación hace 2 años, el presidente, a ustedes gobernadores, a las provincias no les dio un peso. ¿Saben por qué? Sí lo saben. Porque se lo dio todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político. Y así como no les dio un peso en su momento, también saben que ahora no les sacan nada. Las provincias no sufren ningún perjuicio por este fallo. Vamos a hacer una presentación ante la Corte informando este incumplimiento y vamos a denunciar a los organismos, vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son responsables de incumplir este fallo. Y además, nuestro bloque en el Congreso de Juntos por el Cambio está analizando y trabajando otras acciones judiciales y legislativas. Hoy más. Todo tiene un arco de opinión. Todo tiene un arco de opinión. Para poder comprender y tener contexto, escuchaste recién lo que dice el jefe de Buenos Aires. ¿Qué dice el senador Marcelo Parrilli? A ver. Oscar Marcelo. A ver, dice, estos últimos fallos de la Corte son propios de una Corte de la dictadura militar, dice Oscar Parrilli. La Corte está dispuesta a gobernar y llevarse por encima los poderes del Estado y la voluntad popular. Quien también salió al cruce es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dijo lo propio. En la oposición se hacen los republicanos y los indignados. Pero hagamos memoria, dice Axel Kicillof. Ni bien asumió, Macri nombró a 2 de los actuales miembros de la Corte por decreto y le subió arbitrariamente por decreto la coparticipación acaba de 1.4 a 3.75 porque dice, y recuerda a Axel Kicillof y lo encomilla, una promesa electoral. Y también en el ida y vuelta con un colega, Axel Kicillof, ¿qué dice? Vean este video de su ministro del Interior y escuchamos. Mirá. Ustedes con el decreto de ayuda a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía, porque los gobernadores vieron la beta ahí, se juntaron, hicieron un scrum y dijeron a Rodríguez Larreta sí, a nosotros no. Creo que cuando uno hace muchas cosas en tan pocos días y todavía se está acomodando en la gestión de un gobierno nacional, comete errores. Y lo bueno es reconocerlos rápidamente y corregirlos rápidamente. Y de hecho, nosotros vamos a sacar un decreto corrigiendo el decreto anterior porque la decisión del presidente es cumplir con una promesa de campaña. Vamos a corregir el decreto y vamos a asegurarnos, nosotros y el resto de las provincias, que a la Ciudad de Buenos Aires va a ir exactamente y estrictamente lo que implica el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Sí. Ahí está el nudo. El argumento de ir a la policía. Y a propósito, el gobernador bonaerense subraya, todo tiene que ver con todo. La Corte nombrada por decreto de Macri sigue defendiendo los beneficios por decreto a la ciudad más rica del país
¿En qué? En detrimento de las provincias. Lo que Axel considera, Kicillof claro, una inmundicia. A ver, los gobernadores aquí no son indiferentes, todo lo contrario. Son los titulares de cada provincia. Y estos 4 gobernadores que les voy a contar han cuestionado el fallo de la Corte que favorece a la Ciudad de Buenos Aires y en el que dispone, presta atención, que el gobierno nacional debe destinar el 2.95 de los impuestos coparticipables a Cava. Los gobernadores son Gustavo Sáenz, de Salta, Arabela Carreras, de Río Negro, Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Oscar Herrera Aguad, de Misiones. Todos ellos se han expresado a través de un comunicado conjunto. Te pongo comillas porque esto es textual. Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso Cava, tiene que percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueron asignadas. Dice el texto y además agrega, cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías, dicen estos 4 gobernadores. Y también, para poder entender y completar, ¿a quién consultamos? A un constitucionalista del PINE, del doctor Eduardo Barcesat. Escúchalo. Esta es una sentencia absurda. Es un acto de violencia institucional en los términos que el artículo 36 de la Constitución Nacional define el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Claro que están afectadas las provincias, claro que las provincias han sido desoídas en este expediente y debieron haber sido convocadas porque cualquier resolución que tomara la Corte iba a afectar las provincias. Si cumple con la sentencia, violenta la ley de presupuesto. Si cumple con la ley de presupuesto, violenta lo que ha ordenado indebidamente por ignorancia o prepotencia institucional, o las dos cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué lo califica como violencia institucional? Violencia institucional es cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar la de los otros poderes, en este caso del poder legislativo y del poder político-administrador, es decir, del presidente. ¿La Corte se excedió en sus funciones? Pero por supuesto se considera legisladora en última instancia y tengamos en cuenta que este no es el único pronunciamiento de igual naturaleza que emite la Corte, lo mismo hizo con el tema del Consejo de la Magistratura, en donde derogó una ley que estaba vigente 15 años, repuso la que estaba derogada por el Congreso de la Nación, un dislate. Era imperativo recusar a la Corte Suprema porque esa misma Corte es la que va a pretender dictar sentencias de fondo y ya ha prejuzgado sobre el fondo de la cuestión. Al emitir esta medida cautelar se debe recusar y además pedir, articular la revocatoria que tiene que ser resuelta entonces por ese tribunal de conjueces que deberá sortearse de modo informático entre los distintos presidentes de las cámaras federales de todo el país.